El debate en la Asamblea Legislativa por la aprobación de 80 millones de dólares para el área de salud y la elección del fiscal general de la República. Algunas personas dicen estas son dos cosas muy separadas en la Asamblea Legislativa, pero no. También hay personas que dicen que están completamente ligadas, Benjamín, y que por lo tanto, ¿no? Si hay préstamo, que se necesita un voto, también habrá fiscal general de la República. ¿Por los 80 millones? Por los 80 millones, sí. Yo no sé, mira, francamente, yo creo que lo que está costando es que se pongan de acuerdo Arena, Gana y FMLN, y sobre todo quienes están detrás de esos partidos, se pongan de acuerdo para elegir a un fiscal que no moleste, ¿verdad? Que sea complaciente. El requisito fundamental para ser fiscal en El Salvador es no molestar al poder, ¿verdad? Y no lo han encontrado todavía porque no tienen confianza en que uno que está promoviendo un partido o el bloque famoso, ¿verdad? No vaya a molestar al otro, o al revés. Entonces yo creo que habrá que ver qué sucede de aquí en adelante, pero lo que tenemos ahorita es que el auditor fiscal, o sea, es el fiscal en función. Sí. O sea, habráse visto semejante cosa bueno, pero por un caso fortuito, ¿no? Es decir, que creo que está hospitalizado el fiscal adjunto. Es la enfermedad de Ovidio Portillo, ¿verdad? Lo que no es fortuito es las chabacanadas de los partidos políticos, que esas las han hecho siempre. Eso no es fortuito. Entonces nos arriesgamos a cosas como que por algo fortuito le pase algo al auditor fiscal. ¿Y a quién vamos a tener entonces de fiscal? A la secretaria del despacho, ¿verdad? Yo creo que así vamos. O sea, realmente, ¿qué pasa en El Salvador? En El Salvador lo que pasa es que hay violencia en gran cantidad. Ya vimos el fin de semana, ya vimos que Munguía Payés dijo que en Panchimalco se había roto la tregua. Ya vemos otras cosas que la gente común. ¿Y tú ves alguna diferencia en que exista en que el auditor sea fiscal y que haya un fiscal titular? Yo no veo ninguna diferencia. Yo recibo denuncias a diario en el IDUCA que cuestionan la tregua, cuestionan un montón de cosas de la política de seguridad pública del país, ¿verdad? Que por las víctimas no se pueden sacar a la luz pública. Así, te lo digo francamente. Y entonces me doy cuenta de lo doloroso que está, el dolor que está viviendo la población salvadoreña allá abajo y adentro de Salvador, en El Salvador profundo. Ahora, ¿te preocupa a ti que el auditor sea el fiscal? Digo, sí, me preocupa porque espérame, así como tú dijiste, espérame, tú hoy. Ok, tú mismo dices que la figura del fiscal aquí es para que no moleste a nadie. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que haya un fiscal titular y que el auditor sea el fiscal o que la secretaria sea fiscal? Porque sea titular, ¿verdad? O sea auditor, o sea la secretaria del despacho, la que esté en funciones en El Salvador, o sea, haya sido electo por la Asamblea Legislativa por 56 votos, el problema es que no hay un buen fiscal, no ha habido un buen fiscal en la historia de El Salvador, salvo raras excepciones que yo he mencionado, como en 1979 o como el caso de Manuel Córdoba Castellanos. Entonces, ¿qué tenemos en el país? Tenemos la llave para abrir la puerta a la justicia, ¿verdad? La clave para combatir la impunidad, la tenemos siempre hipotecada en manos de gente que no le importa lo que está pasando allá abajo, en El Salvador. Ok, Álvaro, ¿ves tú en esta cuestión? Porque quiero ver si ustedes coinciden en los que están ligando el préstamo con la elección del fiscal. ¿Ves tú en esta cuestión como una especie de presión también, la utilización del préstamo para poder elegir al fiscal general de la República? Obviamente, ahí hay un nexo. De un lado, Arena quiere mantener la llave de la presión sobre eso, que es lo que le dio el voto popular. El voto popular fue el que decidió que Arena tuviera la mayoría calificada para este tipo de cosas. No fue una ocurrencia de Juan Pérez, ¿verdad? Pero por otro lado... pero por otro lado, también para el bloque oficialista es el afán de conseguir el otro voto, que no es por el fiscal y por los préstamos. Al final aquí está en juego otro tipo de cosas, ¿verdad? Con 56 votos pueden desarticular legalmente, que no es lo mismo que legal, que legítimo y que ético y que correcto, a la sala de lo constitucional, ¿verdad? Y destituir a 1, 2 o 4 magistrados, ¿verdad? Aquí está en juego que la institucionalidad democrática se puede trastocar con esa aritmética legislativa al antojo del que está gobernando. Pero tú legitimas que pueda haber al interior del partido de Arena un diputado que de verdad diga, mire, yo
Estoy consciente que esos 80 millones de dólares deben de aprobarse porque se necesitan los hospitales, medicamentos, equipar hospitales, etcétera, y de repente diga, voy fuera de este partido, voto distinto como han hecho otros diputados, pero ¿deslegitimas eso que pueda haber realmente un convencimiento de un diputado para hacer eso? Aprobaron 800 millones. Yo no deslegitimo eso. Es más, yo quisiera ver, a mí los argumentos que he escuchado en lo personal, los argumentos que he escuchado sobre el préstamo, incluso el asunto de la red de cómputo que se le dio a aplicar al Ministerio de Salud, me parece correcta. A mí, en el fondo, los cuestionamientos son de otro tipo ahora. A mí me impresiona de repente cómo ahora el FMLN está tan urgido de préstamos cuando antes los bloqueaba, ¿verdad? Y cómo ahora... Y cómo me impresiona también cómo Arena antes estaba tan urgida de préstamos y el Frente los bloqueaba. Es decir, esto es los mismos protagonistas con todos los papeles al revés. En el fondo, si en este país hubiéramos tenido el celo de Arena para los préstamos cuando eran gobierno, no estaríamos tan endeudados. Y si el FMLN tuviera el celo que tenía cuando era oposición para los préstamos de hoy, no estaríamos tan endeudados. El problema es que todo se maneja políticamente, todo se partidiza. Y como se partidiza, solo se ve el árbol, no se ve el bosque. Y los que tenemos que pagar los platos rotos en el periodo anterior y en este periodo y en el próximo somos todos nosotros. Muy bien, Roberto, quiero escuchar tu opinión. Bueno, hay que ver cuáles son las claves para entender esta situación. La primera clave es que el telón de fondo de todo esto es la campaña electoral. Y en los juegos de roles que hay, por supuesto a la oposición le interesa, en términos de que está muy cerca la posibilidad del desarrollo de la campaña, hacer ver mal al gobierno. En ese sentido, si al gobierno le urge tener los 800 millones de dólares que se aprobaron en la Asamblea, pero están estancados en la Fiscalía, pues en la medida que no tenga ese dinero el gobierno, pues el gobierno se va a ver a palitos. Es decir, estamos más allá de la necesidad que pueda tener la gente en los hospitales, entonces. Sí, porque es que se juegan todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, hoy ya aquella tranquilidad que tenía el gobierno, que en la Asamblea se habían aprobado los 800 millones, termina porque está la decisión en la Fiscalía. Y de repente ahí se hace un teatro del absurdo. Hay 2 meses en las que no se elige el fiscal adjunto se enferma y ahora hay un tercero que también dice que él no puede firmar porque va a instalarse una comisión integrada por gente de Hacienda y gente de la Fiscalía para ver si puede firmar un tercero en sucesión la autorización para que los 800 millones se puedan utilizar, porque ahí está la posibilidad de las letes. Es decir, si la mitad de esos 800, los 400 millones no son solicitados por los que tienen los tenedores de los bonos, pues los otros 400 se pueden para honrar la deuda de los letes. Y déjame terminar. Entonces todo está conectado. Los 80 millones del pago de... Lo que pasa es que me están diciendo también terminar, Romeo. Bueno, terminar, Romeo. Los 80 millones están lo mismo. ¿Por qué le interesa a los diputados de Arena que no se apruebe? Porque entonces entra en crisis el sistema hospitalario. ¿Y quién es el responsable de administrarlo? El gobierno. ¿Quién se Señores, no puedo pasar con Roxana antes de darle 5 minutos o 3 minutos al tema de Palestina y el conflicto con Israel, ¿no? ¿Quién quiere comenzar con la opinión? A ver, Benjamín, ¿cuál es tu posición sobre esto? Que leí un Twitter que decía, señores, el mundo tiembla, ¿no? Cuando en el Medio Oriente se desata este tipo de situaciones, Palestina-Israel, todo el mundo está pendiente realmente de cuál va a ser el desenlace final sobre esta situación. En enero del 2008 se terminó una tregua, de 6 años creo que era, entre Hamas, ya gobierno, siendo gobierno, el grupo Hamas, con el gobierno israelita. La cantidad de muertos, de víctimas mortales, de lesionadas, de destrucción, ¿verdad? Cuantitativamente no tiene comparación, ¿verdad? Cualitativamente sí, porque el disparar un misil casero o hechizo de parte del grupo Hamas hacia Israel y matar 20 personas antes de la tregua o al finalizar la tregua y 241 Israel, ¿verdad? Las muertes son muertes, ¿verdad? Y el terror es el mismo. Entonces yo creo que, pero sí creo que en el caso de Israel es válido decirlo, como cuando lo escribimos antes nosotros, Israel
y Palestina no podrían estar en esto, ¿verdad? Cada quien con su grado alto de responsabilidad, unos más, unos menos, ¿verdad? Si Estados Unidos no jugar el papel que juega en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, Estados Unidos ha sido, cuando bien le ha ido al conflicto de Medio Oriente, se ha abstenido de votar en el Consejo de Seguridad. Cuando son resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que son benignas para Israel, ¿verdad? Y eso hace que Estados Unidos no vete las resoluciones. Pero cuando hay resoluciones que van al fondo, al corazón del problema y cuestionan y le exigen a Israel que deje de atacar a la franja de Gaza, que cada vez es más pequeña, ¿verdad? Son 300 y tantos kilómetros, donde viven una cantidad de cuadrados. Sí. Entonces, la posición es distinta de parte de Estados Unidos. Bueno, esto es fruto de una serie de resentimientos históricos que se crecieron con la fundación del Estado palestino, israelí en 1948. Lo triste aquí es que... Cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo triste aquí es que yo en lo personal, cada vez que empiezo a sentir simpatía por uno de los dos lados, el que estoy empezando a sentir simpatía, hace una barbarie hacia el otro, y realmente uno termina aborreciendo a ambos, ¿verdad? Es triste lo que pasa, la pobre gente inocente muere por las cantidades de dinero también que se manejan ahí, ¿verdad? De un lado el lobby judío y de otro lado las enormes donaciones a los palestinos, ¿verdad? Es triste, es triste. Roberto, ¿cuál es su opinión antes de pasar a los comentarios con Roxana? Yo sí tomo abiertamente partido por el pueblo de Palestina. Israel tiene desde la Guerra de los 6 días en 1967 territorios ocupados, como es hoy la Franja de Gaza, donde se está focalizando el conflicto, y uno debe ser y sentir en lo más hondo la injusticia se produzca en cualquier parte del mundo y contra cualquiera. El problema de fondo es que ahí hay territorios ocupados en los cuales cada vez más el Estado de Israel ocupa toda su capacidad militar para querer aplastar la oposición palestina de un pueblo que históricamente ha vivido ahí. La diáspora judía se dio en el mundo siempre y solo fue a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial que se fundó el Estado de Israel, y ahí empezó la última etapa de la historia contemporánea de las guerras, que por supuesto, si sigue esa actitud belicista del Estado de Israel, aquí vamos a tener guerra árabe-israelí para el rato, y lo que necesita el mundo es paz, y el enemigo debe ser terminar con la guerra. Muy bien, Roxana, escuchamos entonces los comentarios a través de las redes sociales. Adelante, Roxana. Gracias, Romeo. Muy buenos días nuevamente para ti y también para tus invitados. René Franco dice, saludos desde Guatemala, me preocupan varios temas, entre ellos el del voto de los salvadoreños en el exterior. No veo que se tenga voluntad política para darle solución a este problema. Lo otro, dice, hace un par de días me enteré de la inauguración del nuevo bulevar cuyo dinero original se robó, dice el señor Gutiérrez, cuando fue ministro de Obras Públicas. Qué bueno que en materia de red vial vamos avanzando. Tenemos las carreteras más, dice, las mejores de Centroamérica y el sistema de transporte público más atrasado de la galaxia. Dice, ¿cuándo tendremos al menos buses brasileños tipo transurbano como acá en Guatemala? Pregunta. También Héctor Rivas dice, es un problema que a la seguridad del país, o sea, la Policía Nacional Civil no les quieren pagar los 2 meses del bono de la alimentación. Tema importante, dice, el bono de la Policía Nacional Civil. También acá tenemos otros comentarios, por ejemplo, Jorge Ramírez dice, ¿habrá algún día que tendremos buenas noticias? Es que ya tanto pleito, dice, entre los dinosaurios de la Asamblea Legislativa. También acá dice Luis García, sí, somos un solo pueblo, una sola nación, dice que deberíamos de hablar de la lavandería y de la medicina. Estamos en un gran desorden. Esto tiene que ver, Romeo, recordemos, con lo que está pasando, lo que ha estado pasando en las últimas semanas en el hospital Sacamil. También acá Jorge Ramírez dice, ni son buenos ni no tan buenos, dice, lastimosamente es parte de la realidad, es lo que percibimos. Y ya por último, para compartir con ustedes, Jorge Navarrete Espinola dice, soy inversionista, vivo en Guatemala. Otra persona que nos sintoniza desde Guatemala, salvadoreño, muchísimas gracias por sintonizarnos. Dice, soy inversionista, vivo en Guatemala, pero nunca invertiría en mi propio país por la extorsión. ¿Hasta qué punto llegaremos? Si ni siquiera los salvadoreños invertimos por miedo, ¿cómo habrá inversión foránea? Dice, el capital es pensante. Perdón que insista, pero yo huí literalmente de mi país por el terror a las pandillas, dice Jorge Navarrete. Regreso contigo, Ramón.
Bueno, muchas gracias, Roxana. A ver, ¿algunas reacciones a los comentarios? Ahí hay una persona Álvaro, que pide buenas noticias, la única, y que está harta de los dinosaurios políticos, dice, exijan. Yo siempre insisto que la ciudadanía tiene que manifestar su indignación de cualquier manera, no se conformen, exprésense. Mantenernos callados y conformarnos y agacharnos la cabeza es lo peor que podemos hacer. Benjamín. Yo creo que siguen jugando con el dolor, con la angustia de este pueblo, y siguen jugando los partidos políticos y quienes están detrás de ellos. Yo creo que de cara a las elecciones próximas, ¿verdad? Ya estamos a 14 meses de las elecciones, no es mucho lo que se puede hacer más que mostrar la indignación con una acción que puede ser, por lo menos yo ya lo hice en las elecciones pasadas presidenciales y y no estoy llamando a nada. Uno decide no votar o anular su voto. Que llegue el gobierno que llegue, entre los males que tenemos, con la mayor deslegitimación de la historia de este país. ¿Para qué? Para que sea vulnerable o sensible, por lo menos, o sea, a la demanda algo así como social. crear el caos, ¿quieres decir tú? No. O sea, que Sí, no, o sea, digo, cuando no voten que te gane, y que llegue que el gobierno con si la siempre menor van- legitimidad, Romeo, o sea, por es decir, favor, llamar Romeo, al caos, por más favor, bien. Romeo, por favor, que se expresen en las urnas que esas opciones que nos están dando no son legítimas, ¿verdad? No expresan lo que la Bueno, hay gente que quiere. legitimarlas, no hay que votar para No, legitimar, solo que hay que saber votar. Déjame hacer mi propuesta. ¿Y cómo voy a saber votar entre esas dos opciones? ¿Qué me queda? O sea, mi propuesta es que lleguen con la menor legitimidad del voto, para que sean más vulnerables a la demanda de la sociedad. O sea, entre menos votos reciba, ¿verdad? Más tiene que ganarse la legitimidad en el ejercicio del poder. ¿Estás de acuerdo, Roberto? La buena noticia sería genial que se empezaran a discutir soluciones a los problemas del país. Es decir, el diagnóstico, el lamento, ya no funciona. Aquí hay que buscar y demandarle a los candidatos que tan empeñados están en hacer campaña adelantada, que efectivamente que cada vez que abran la boca planteen soluciones a los problemas del país. A partir de eso podemos esperar que comiencen las buenas noticias en el sentido de que están orientándose hacia el camino correcto. Álvaro. Pero no lo van a hacer. Bueno, A mí sí me llama mucho la atención lo que acaba de decir Benjamín, ¿no? Es decir, que llamar a la gente más bien a que no acuda a las elecciones, a deslegitimar, a que anule. Sí. Digo, no sé si es la mejor medida realmente. O sea, que solo hay dos candidatos. Bueno, hoy por hoy solo hay dos candidatos, pueden haber más. Hoy por hoy creo que la gente necesita mayores niveles de organización. ¿Y por qué no? Desde la sociedad civil conformar nuevos partidos políticos que puedan hacer propuestas más decentes si es que no gusta a la población los que están hasta ahora, ¿no? Y desde ahí acudir a las urnas y llevar a una persona, entre mayor nivel de organización tiene una sociedad, Benjamín, más posibilidades tiene de llevar, por supuesto, a una persona con mayor transparencia al poder. Solo, perdón, pero organización para armar un partido político no es organización. Ese es un movimiento social Ese que es pueda un dar instrumento. soporte, No, por que eso. pueda dar soporte El partido político es un a instrumento, un bueno, medio. pero así lo ¿verdad? dice la Constitución, No el fin, que se necesita. no el fin. Obligadamente necesitas un partido político. Sí, por eso, pero ahorita no tenés. Ahorita tenés solo de ligas infantiles sacarías para jugar en Liga Álvaro. Mayor. No, yo soy de los que creo que sí hay que votar, hay que decidir personalmente y si no la minoría ideologizada que le impone a uno el gobernante que quiere, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, sí respeto la opción de no votar por nadie. Pues, es absolutamente legítima, democrática, válida, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Roberto, muchas gracias. Gracias por Álvaro invitarme. también, Un Benjamín gusto también, estar muchas aquí. gracias. Mire, Gracias. desde ya les adelanto que mañana vamos a estar conversando con Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Está de visita en nuestro país y vamos a conversar con él. Hay temas importantes, por ejemplo, el tema del bloqueo hacia la isla que mantiene el gobierno de los Estados Unidos, que cada vez son más países los que están pidiendo que se levante ese bloqueo. Vamos a hablar sobre las relaciones que Cuba, las reformas internas que está haciendo Cuba realmente, que cada vez creo que se acercan más a un modelo menos del que se ha estado viviendo en Cuba, pero vamos a ver en qué contexto se dan estas reformas, ¿no? Esta apertura que se está dando realmente hacia afuera, pero también del proceso de elecciones que vive Cuba. Fíjense que viene de repente la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea General, por ejemplo, de Cuba, y son los que van a elegir al nuevo presidente realmente de Cuba.
no sabemos al final qué va a pasar ahí. Pero todo parece indicar que tú sí tienes ya escrito lo que va a pasar, ¿verdad? Pero bueno, es importante preguntar y cuestionar sobre eso también, porque para eso es el papel también de los medios de comunicación, ese es el papel de los medios de comunicación. Cuestionar sobre lo que se viene en Cuba, aunque Álvaro dice que ya puede escribir lo que va a pasar en Cuba, pero bueno, es importante escucharlo de las máximas autoridades, uno de los más influyentes políticos que tiene en este momento Cuba, como es Ricardo Alarcón. El día de mañana a las 6:30 estaremos conversando con él. Esto, hacemos una pausa. Finito. Bien.